una serie acerca de milagros. Y estos días, mientras meditaba en la palabra del Señor, me encontraba con uno de los milagros más extraños de Jesús en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en esta tarde uno de esos milagros que te vuelan la cabeza. Esos milagros que después de vos leerlos, vos decís, ¿y por qué Jesús lo hizo así? ¿Por qué Él lo hizo de esa manera? ¿Por qué Él lo hizo de esa forma? Le invito a aquellos que tienen su Biblia y que bien hacen en traerla a la iglesia. Si no, le puede pedir auxilio al celular. Los que tienen ya en el celular la palabra, es importante que usted lea la Escritura. Es importante la lectura de la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Mientras leemos la palabra, yo creo que la fe comienza a crecer, la fe comienza a aumentar. Y esperamos que mientras estoy predicando, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Mientras estamos cantando, Dios puede hacer un milagro. Mientras se hace la apertura de la reunión, Dios puede hacer un milagro. Mientras nos estamos saludando al final, cuando terminó la reunión, Dios puede hacer un milagro. ¿Sí? Así que leamos junto esta escritura. Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26, dice: vino luego a Betsaida. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Él vino. Él vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, ahora está hablando del ciego, está hablando de la persona que está esperando el milagro. Él dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Había sido sano? ¿Había sido sano? ¿Había sido totalmente sano? No. Sigue diciendo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, ahora sí, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Sí? Es extraña esta forma de sanar. Es extraña esta forma de hacer milagros de Jesús. Una de las cosas que nosotros vamos a ver a lo largo de los evangelios es cantidades y cantidades de milagros. Pero también vamos a ver lo distinto de los milagros entre uno y otros, entre las personas. Jesús no hace siempre lo mismo, o por lo menos no lo hace siempre de la misma manera. O sea, esto tiene tres cosas fuera de lo común. Por un lado, saca al enfermo fuera de la ciudad, lo saca de la aldea. Jesús se encuentra con él en la aldea y dice que Jesús lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Ahora vamos a ver qué significa eso. Primero, Jesús lo saca de la ciudad. Segundo, le escupe en la cara. Y tercero, el milagro ocurre en dos etapas. Esto sí es algo que vamos a ver
de una manera única en los evangelios. Hay un solo milagro donde nosotros encontramos que Jesús lleva a cabo la sanidad, pero la hace de una forma gradual. No la hace instantáneamente, sino que Jesús tiene que orar de nuevo. Y todo esto tiene una tremenda enseñanza. Hay una riqueza tremenda en esta palabra, y que las riquezas de Jesús nos ayudan a ver nuestras vidas, a aplicarlo a nuestras vidas. Por eso es importante que mientras usted escucha la palabra, usted pueda traer a su corazón enseñanza y pensar qué es lo que Dios te está hablando específicamente a vos. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo decir específicamente en esta tarde? Por un lado, vamos a hablar de que Jesús saca al enfermo fuera de la ciudad. Esto me dice a mí que el ambiente es importante. Decile al que tenés ahí al lado, aunque no está por ahí pegado al lado tuyo, pero tenés que decirle, el ambiente es importante. La atmósfera de los milagros debe de prepararse. Es muy importante cómo usted viene a la iglesia. Es muy importante la atmósfera que usted va a preparar para recibir el milagro. No es lo mismo que usted venga triste, que venga desanimado, que venga enojado, que venga con temor. Al contrario, cuando usted viene con expectativa, cuando usted viene con fe, cuando usted viene con esperanza, usted prepara el ambiente. Pero no solamente usted, todos los que estamos en este lugar preparamos el ambiente. Uno puede sentir, uno puede darse cuenta el ambiente que hay cuando uno llega a un lugar. No sé si a usted le pasa. Uno se da cuenta cuando llega a una casa, el ambiente. No sé si alguna vez le pasó de llegar a una casa donde están todos peleados. Donde previamente hubo una discusión ahí, ¿no? Y uno entra a la casa y bueno, las formas de actuar de las personas son distintas. Hay personas que por ahí tratan de tratar de esconder la situación, ¿no? Imagínese la situación matrimonial, ¿no? Llegar a una casa, usted póngase en el lugar mío como pastor, de llegar a un hogar y en el medio de una discusión. ¿Sabe que tenemos una capacidad de a veces de acallar las voces con el timbre? ¿No? Como uno escucha el griterío de adentro hasta que uno toca el timbre. Y en el momento que toca el timbre, silencio. ¿No? Y me pasó de ver las cortinitas adentro de las casas, ¿no? Que se mueven la ventana. Y el murmullo. Y cuando uno entra, dice, qué paz que hay acá. Uno que huyó para el baño, el otro que está para la cocina, el que lo atiende, ¿no? Y después el trato, ¿no? Después el trato. Mi amor, poné los mates. Poné la pava, vamos a tomar unos mates, mi amor. Y él o ella, sí, mi vida, corazón. Ahí saco las galletitas también. Entonces uno dice, ¿no? Acá se está dibujando porque uno entiende que hay algo ahí, ¿no? Que está pasando. Uno lo percibe y yo sé que esto no me pasa a usted tal vez, no me pasa a mí sola. A usted tal vez le pasó alguna vez cuando llega a la casa de sus amigos,
¿no? Y la cosa no está bien, cuando hay problemas matrimoniales, hay situaciones bien difíciles y uno como amigo llega a la casa y uno siente que el ambiente, el aire se corta con una gilet, ¿no? Que es algo tan finito, ¿no? Bueno, Jesús podía darse cuenta de los ambientes. Él estaba acostumbrado a los distintos tipos de ambiente. Él se daba cuenta cuando había rechazo, cuando había gente que se acercaba a él, pero venía con contienda. Venía para hacer preguntas que en realidad no interesaban la respuesta. En sí lo que interesaban es molestar a Jesús. Es tratar de hacerle pisar el palito. Y él podía entender todo eso. Él podía entender la duda, él podía entender el reproche. Él se daba cuenta de todo. Él podía leer a su audiencia. Él podía leer al público. A veces uno no llega a tener esa capacidad. A veces uno se da cuenta que algo pasa, pero no llega a saber bien qué es lo que sucede, ¿no? Pero Jesús tiene esa capacidad de poder leer el público, de poder estar en un lugar y entender cuándo hay fe y cuándo no hay fe. Porque lo que Él hace justamente es apartar a este hombre de un ambiente que le es perjudicial. Por eso Él lo saca fuera de la aldea. Y Él hace algo que no es muy común. Él escupe en sus ojos. Aparentemente este hombre llegó a ser ciego. No es que era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque él dice, veo a los hombres como árboles, ¿no? O sea, él está haciendo una descripción de algo que él en algún momento conoció, ¿no? Entonces, pudiera ser de que este hombre fue perdiendo paulatinamente la vista hasta quedar completamente ciego. Pero sí lo que él podía entender es que no había sido totalmente sano. Ahora Jesús escupe sobre su cara. Jesús le escupe la cara. Y eso realmente deja sorprendido a todos los comentaristas, mirando comentarios bíblicos, viendo lo que otros comentaristas dicen acerca del pasaje, a todos los deja como que no es muy claro por qué Jesús está haciendo eso. No es la primera vez que Jesús lo hace, pero Él escupe sobre sus ojos y Él toca sus ojos. No sé cuántas veces ha tocado los ojos a... No es muy común. No es muy común tocarle los ojos a alguien. ¿Será porque esta persona hacía mucho tiempo que no sentía el toque de alguien? Hay algunos que están acostumbrados, ¿no? Es esa cuestión de afecto. No, es esa cuestión de que va más allá de las palabras. Porque uno le puede decir a alguien, te aprecio, uy, qué bueno verte, pero qué lindo es cuando vos podés ir y darle un abrazo. Tiene otra cosa, genera algo distinto. Sé que algunas personas se han criado por ahí en familias que no son por ahí tan calurosas, ¿no? Muy del latino, de eso de abrazarnos, ¿no? Y de sentir, de querer ese toque. Imagínense en esa situación, este hombre que le traen a Jesús, ¿cuánto tiempo habrá estado él mal aldea? ¿Por qué? Porque él necesita vivir. Él no vivía en la aldea porque Jesús después lo manda a la casa y le dice que no entre en la aldea. Así que él no vivía en la aldea, pero él va a la aldea porque en la aldea es el lugar donde él puede ir a mendigar,
donde tiene su trabajo, por así decirlo. Él necesita estar ahí adentro. Él ahí puede conseguir su sustento. No nos dice nada acerca de la familia, pero él necesita en un principio estar ahí. Y Jesús necesita sacarlo de ahí. Y esto lo que nos enseña la palabra también es que Jesús tiene su forma. A veces escupe en el barro, a veces escupe en las lenguas. Son realmente cosas raras y hasta, digamos, no sé si yo veo algunas caras de repugnancia, ¿no? Porque claro, genera un poco como, ¿no? Porque cuando hablamos de que Jesús hace lodo en el barro, y escupe y hace lodo y con ese barro unta en los ojos en uno de los milagros que hace Jesús. Bueno, eso ya es, escupe en el barro, pero acá que te escupan en la cara ya es otra, ¿no? Pero esa es la forma de Jesús, esa es la forma de Él, es como Él lo quiera hacer. Y sin entrar en misticismo ni querer darle a esta situación algo especial, tenemos que entender, sí, que Jesús lo hace a su manera. Y a veces nosotros nos interponemos frente a eso, no nos gusta la manera y la forma en que Jesús hace las cosas. A veces nosotros estamos esperando que Él lo tiene que hacer de una manera. Yo he escuchado muchas personas que han pedido cosas a Dios y les dicen cómo tiene que hacerlo, qué día tiene que hacerlo, a qué hora tiene que hacerlo. Y yo creo que la mejor manera en la que Dios obra en nuestras vidas es que lo haga como Él quiere, que pida lo que Él quiera. Y si Él a veces tenemos que sentir algún tipo de humillación sobre nuestras vidas, si es necesario, que sea así. Pero lo importante es que lo haga. Así que en esta tarde no le pongas peros al Señor, no le pongas límites, no le digas cómo Él tiene que hacer las cosas. En esta tarde que vos puedas decirle al Señor, hacelo como sea, pero hacelo. ¿Amén? ¿Usted se anima a eso? Otra de las cosas que vemos acá es que Jesús tiene que intervenir de dos maneras. Primero orando y después volviendo a orar. Y esto me habla a mí de un proceso. A veces nos desanimamos cuando a la primera oración no vemos una respuesta. ¿No? Tenemos la leche en polvo donde uno tira el y ya tiene la leche. Estamos acostumbrados a todas estas cosas. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, hoy con el tema de internet, también buscamos velocidad para que la internet sea rápida. Pero yo me acuerdo en los primeros tiempos donde teníamos que conectar el cablecito, ¿no? Venía el aparato donde venía la internet y tenías que poner el cablecito a la computadora, ¿no? Y cuando conectabas empezaba a hacer unos ruidos. ¿Se acuerda? Hasta que conectaba, ¿no? Vos tenías que... Y después cuando ponías en clic en una página, ¿no? Te sentabas así, mirabas y veías que, ¿no? Ahora somos capaces de revolear la computadora si empieza a hacer eso. No, esto es una porquería, esto no sirve para nada. ¿No? Estamos tan acostumbrados a que las cosas sean rápidas que enseguida nos impacientamos. Pero quiero decirte que Jesús es un Jesús que hace milagro. Pero si nos dejó esto acá, esta enseñanza acá, es porque tienen propósito. Y eso es lo que vamos a leer también en esta tarde, lo que vamos a ver en esta tarde, los propósitos de los milagros, el propósito de las señales de Jesús. Él está queriendo enseñarnos algo y tal vez una de esas cosas que Él nos quiera enseñar en esta tarde es que Él a veces se toma su tiempo para completar la obra. Porque lo más importante para Jesús no es el milagro. Lo más importante para Jesús es nuestro corazón. Y yo entiendo perfectamente que cuando vos estás enfermo, cuando vos estás pasando por un dolor, estás pasando por una situación difícil,
A vos lo único que te importa es el milagro. A mí lo único que me interesa es estar sano, es poder levantarme de la cama. Jesús entiende eso y Él quiere sanarte. Él quiere hacer un milagro, Él quiere hacer una señal en tu vida, pero no es el único propósito el que seas sano. Hay un propósito más allá de los milagros. ¿Dónde está Jesús? Jesús dice en el versículo 1 que está en Betsaida. ¿Qué dice Jesús de Betsaida? Eso nos va a ayudar a entender un poquito más por qué Jesús lo saca de la aldea. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 20 y 21. Estas son unas palabras duras de Jesús. Él está reconviniendo, dice la versión de Reina Valera. En otra versión dice que Él está reprendiendo. Él está molesto. Hay algo que no le cierra, hay algo que no le gusta a Jesús. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Cuántos eran los milagros? Muchos. Porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! Ese es el nombre. Ahí tenemos una ciudad. ¡Ay de ti, Betsaida! Ahí entra Betsaida. Acá vamos a entender por qué Jesús está sacando a este hombre ciego de la ciudad. Sigue diciendo, porque si en Tiro y en Sidón, ahí está, otras dos ciudades, Tiro y Sidón. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ahí está. Ahí está el por qué Jesús lo necesita sacar de esa ciudad. Es una ciudad incrédula. Es una ciudad donde Jesús había hecho no algunos milagros, había hecho muchos milagros. Incluso de ahí son 3 de sus discípulos. Andrés, Felipe y Pedro son de Betsaida. Era común que Jesús había estado en esa ciudad. Él había estado en ese lugar. Él conocía su gente. Él conocía sus almacenes. Él conocía a la gente pobre y rica que vivía en ese lugar. Él ya sabía el ambiente que había en ese lugar. Y él entiende. Y explico esto para que nosotros podamos entender que no se puede hacer milagros en un ambiente de incredulidad. Por eso es que necesita sacarlo. Por eso es que necesita apartarlo de ahí. Y no solamente eso, sino que termina diciendo que después de que Jesús ora por él, escupe, pone las manos sobre él, ora 2 veces, ahora está totalmente sano. Jesús le dice, no vuelvas a la aldea. No entres en la aldea, dice, y no se lo digas a nadie en la aldea. Vuelve a repetirle, no vuelvas al lugar de donde te saqué. No vuelvas al ambiente de la incredulidad. Es tiempo de que comencemos a generar un ambiente de fe. Juntarnos con la gente de fe. Jesús es claro con la advertencia. ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti.
Pero ¿qué es lo que le llama la atención a Jesús? El propósito del milagro. O sea, los milagros que se hicieron no cumplieron con el propósito. ¿Cuál era el propósito del milagro? Que ellos se arrepintieran. Ese es el propósito, Jesús lo deja bien claro, en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. De nuevo dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran de vuelta arrepentido. Ahí está el propósito del milagro, ahí está el propósito de las señales de Jesús. El arrepentimiento de nosotros, el arrepentimiento para volvernos a Dios. Yo entiendo que hay gente que le cuesta creer, yo entiendo que hay gente que por alguna razón, porque no se fue defraudado y tal vez no crea o porque nunca le han enseñado acerca de la fe y decidió no creer. Entiendo todas las cosas, pero cuando recibís un milagro, cuando estás al punto de recibir un milagro, o sea, Dios hizo un milagro y así todo, no podés creer, termina trayendo juicio sobre tu vida. O sea, hay personas que por ahí necesitan más y más milagros y más milagros y Dios dice, no voy a hacer más. Un día Jesús dijo, no hago más. Con lo que ya hice, tenés para creer, tenés para afianzar tu fe. Nosotros fuimos hace algunos años atrás a predicar a Córdoba. Estamos en Salsipuedes, en el aniversario que ahora también estuvimos. Pero en el primer día que vamos a predicar, con Silvia estaban mis hijas también, y había venido un muchacho con nosotros. Y para nosotros, nuestro deseo es que él pudiera recibir a Jesús en su corazón. Y él estaba ahí, ¿no?, hablando y como que parecía que creía y la verdad es que lo vimos muy abierto a la obra de Dios. Llegamos al lugar y había un evangelista, un hermano de acá cerquita de Hurlingham, el pastor Romay. Y cuando comienza el pastor a orar por la gente, él dice, ¿cuántos tienen pie plano? Y nosotros sabíamos fehacientemente, porque él ya lo había hablado en otro momento de su vida con alguien de la familia, de que él tenía pie plano. O sea, parecía un pato los pies. Entonces, para nosotros es la oportunidad de que él pudiera experimentar un milagro. Así que cuando el pastor Romay dice, ¿quién tiene pie planos? ¿Quién quiere que Dios lo sane hoy? Y él levanta la mano. Nosotros nada, levanta la mano y dice, bueno, pase aquí adelante. Y lo vemos que pasó adelante, pero sin que nadie le diga nada. Así que él pasa adelante, el pastor agarra y le pone aceite, le hace sacar los zapatos y le pone aceite en los pies, en la planta de los pies. ¿Para qué? Porque después le había pedido a una hermana un cartón. Entonces él se para arriba del cartón y ahí se ve si se hizo el arco o si no se hizo el arco. Ni bien veo que el pastor está hablando, yo veo cómo se le hace el arco. Yo lo veo que... Y tengo a alguien, yo no sé si era Silvia, no sé qué, yo le digo, ya está, pero yo no le digo ya está por fe, porque veo el arco, lo veo. Veo el arco porque lo veo descalzo, veo el arco. Claro, la gente que está sentada, usted por ahí no ve allá atrás, pero que está acá adelante ve y yo veo el arco. Y sabe que Dios le hace el arco. Fue tremendo eso. Fue tremendo para nosotros como familia y para él, que pudiera experimentar ese milagro. Justo era la noche que él se venía a Buenos Aires. Él se tenía que tomar el micro, fuimos a acompañarlo. ¿Saben qué se llevó él de recuerdo?
el cartón con el arco. No saben cómo iba ese muchacho. Nosotros tan alegres y tan contentos de que no solamente había recibido la palabra, sino que también Dios había hecho un milagro. Nosotros volvimos más tarde. Y bueno, la primera semana no lo vimos, la segunda semana no lo vimos de vuelta. Y justo él se había mudado. Y bueno, venite un día a la iglesia. Y bueno, que una cosa, que otra, pasaron los días. Y después le pregunto a alguien, le digo, y decime cómo está. Y me dice, no, está bien. Y le digo, ¿y qué le dijeron en la casa del milagro? ¿Qué le dijeron? A ver, él ya había dicho muchas veces que tenía problemas en los pies, tenía problemas para caminar. Nosotros no habíamos dado cuenta porque lo habíamos visto con problemas, o sea, le habíamos visto los pies. Y dice que en la casa le dijeron que él nunca había tenido problemas en los pies. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ambiente. El ambiente. Por eso uno tiene que tener cuidado el ambiente donde está. Por eso uno necesita moverse en un ambiente de fe. Por eso cada vez que nos reunimos nosotros tenemos que venir con fe, creyendo que Dios hoy va a hacer algo. Y si Dios no lo hace hoy, hoy comienza el proceso, hoy comienza el tiempo. Esta es la hora, este es el minuto, este es el instante donde Dios comienza a hacer un milagro. Y el milagro más grande que Jesús quiere hacer es en tu corazón. Él quiere que te vuelvas a Él. Quiere ser tu Señor. Quiere ser tu maestro, tu guía, tu amigo. Quiere conducirte en el camino. Dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Pero qué dice? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El ambiente es importante, no es que puedo estar plantado en cualquier lado. Necesito estar plantado en la casa del Señor. Necesito estar plantado cerca de los ríos del Señor, cerca de los ríos de su presencia. Necesito estar cerca de Él. ¿Y qué me promete la palabra? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Esto es para aquellos que están pensando, no, ya mi tiempo ya pasó, ya soy grande, no, ya, no sé, yo vi muchas cosas en la vida, me cuesta creer. Hoy Dios te llama. Hoy Dios quiere que tengas tu oportunidad de conocerle y no solamente de servirle, sino demostrar a través de tu vida algo sobrenatural. Dios quiere usarte para hacer algo sobrenatural en otros. ¿Te lo puede creer? A su manera, a su forma, como Él quiera. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda preparar en nuestras vidas un ambiente de fe. Tal vez alguno tenga que decirle, Señor, vos hiciste en otros momentos de mi vida, hiciste milagros, hiciste cosas, pero por alguna razón me volví atrás. Por alguna razón me enfrié. A mí me llama la atención cuántas veces hay personas que recién vienen al Señor. Y me encanta estar con esos que recién vienen al Señor porque te dicen, no sabés, Dios hizo esto y me aumentaron el sueldo. Es en medio de la pandemia, en el medio de la pandemia me aumentaron el sueldo. Me siento mejor, se me fue la tristeza, me siento alegre, siento que Dios está haciendo algo, me siento mejor en el cuerpo. Vos decís, wow, wow. Y vos decís, ¿y los otros? Porque pareciera como que te acostumbraste.
Pareciera como que te acostumbraste al mover de Dios. Pareciera como que te acostumbraste a venir a la iglesia. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Creo que tal vez en esta tarde hay personas que han sentido un comienzo de un milagro, la primera etapa de un milagro. Quiero decirte que vamos a orar en este tiempo para que comiences hoy con la segunda etapa de tu milagro. Para que comience esta segunda etapa. Oramos este 2021, que Dios cumpla la segunda etapa de todos los milagros que un día comenzó en tu vida. Por eso te animo a que puedas creer. Por eso te animo a que puedas buscar. Él está en medio nuestro. Él está aquí en esta tarde. No importa si vino o no vino un predicador especial. Lo importante es tu fe. Lo que Jesús va a usar ahora es tu fe. Si es necesario decirle: Señor, tantas veces fui incrédulo. Señor, hoy me arrepiento y me vuelvo porque necesito creer. Quiero creerte. Pero hay otros que necesitan en esta tarde arrepentirse y decir: Señor, me volví atrás. Me volví a un ambiente de incredulidad. Me volví a un ambiente de crítica. Me volví a un ambiente donde me rodeo de gente que todo lo ve mal. Que todo es un problema. Que cada vez las cosas están peores. Que de esto no vamos a salir. Y volverte al ambiente de fe y de seguridad. Te invito hoy a que puedas plantarte en la casa de Jehová. Que puedas plantarte en la casa